Una jornada que se estuvo realizando en el día de hoy en la región sanitaria sexta en 50 entre 10 y 11 que organizó la bancaria. Vamos a estar hablando justamente con el secretario general de la bancaria seccional La Plata, Federico Bach. Lo tenemos del otro lado. Muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Todo bien, Federico. Bueno, contanos cómo se estuvo desarrollando esta actividad que llevaron a cabo en el día de hoy. No, la verdad que muy bien, ya lo teníamos igual, lo veníamos preparando, lo veníamos haciendo, así que bueno, nada, asaltándole las cuestiones sanitarias también en el casco de La Plata a todos los compañeros y compañeras, y aparte abierto obviamente a la sociedad para el que se quiera acercar. Así que, ya te digo, es la segunda jornada. Casi te diría que la venimos haciendo una vez por mes, una vez cada 2 meses, y bueno, y ahí vamos tratando de acercar la política pública a la sociedad y colaborando con la estructura o con la instalación del sindicato como para poder Sí. hacer ese proceso también en el centro de La Plata. Federico, recordémosle a la gente, hubo un nuevo acuerdo salarial, ¿no? Por parte de la bancaria que lograron gestionar que un salario inicial de 419.000 pesos, lo que conlleva un acuerdo salarial entre enero y agosto del 75%, ¿no? Sí, en realidad sí, está justo A ver, no. agosto, para el mes de agosto en este caso, Sí. eh, y logramos el 75% acumulado hasta agosto, obviamente esperando un poco, o tratando de ver qué pasa con Eh, llegar a ajuste de los precios de la Federico, no te Sí, escuchamos muy bien. Ya te llamamos por WhatsApp, dale, porque no está dale, saliendo muy dale, bien, no te vamos a interpretar muy bien y no vamos a poder utilizar la. Dale, ahí dale. lo estamos llamando al secretario general de la bancaria seccional La Plata, Federico Bach, para hablar un poco sobre este acuerdo salarial que el mismo consiste en otorgar un adelanto del 9% sobre todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de salarios de diciembre del 2022, alcanzando un incremento total del 75% entre las paritarias realizadas entre enero y agosto del 2023, por lo cual en agosto van a tener un salario inicial de 405.000 pesos más 14.642 de la suba, lo cual les va a dejar un salario de 419.864.81 centavos de sueldo promedio para los trabajadores. A ver, me parece que lo estamos intentando conectar. Ahí les recuerdo a la audiencia que nos pueden escuchar por la web, también en www.radiocapital913.com.ar. Federico, hemos recuperado la comunicación. Buenísimo, Perfecto, mejor, ahora te porque escuchamos la verdad que clara. yo los escuchaba bien, pero bueno, Bien. Bueno, eh, Fede, contanos un poco entonces, cerraron un acuerdo que conlleva desde enero a agosto un cierre del 75% de aumento. sí, sí, tratando de ajustar el salario, digamos, en lo que tiene que ver con específicamente con la paritaria. La idea era no quedarnos ajustados, nosotros tenemos firmado eh, un 9% menos, agregamos un 9%, llegamos al 75% hasta agosto, y un poco esperando lo que fue toda la devaluación y cómo eso va a repercutir en los precios entre agosto y septiembre, que la verdad que todavía no lo tenemos claro de los números del INDEC. Sí, sí, se están por conocer. Algunas consultoras hablaban de un 10% de inflación mensual. Recordemos que ustedes apoyan, ¿no?, al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y a Unión por la Patria a nivel nacional. Sí, sí, la realidad es que no, en lo que tiene que ver con Unión por la Patria a nivel nacional, obviamente, y lo que tiene que ver con Axel Kicillof, nosotros logramos, si bien todavía no pudimos modificar la ley porque durante el transcurso del año Sí, no hubo forma de poder sentar a la oposición para discutir el proyecto de reforma de lo que fue la 15.008 de la época de Vidal. En realidad había un compromiso en el antes de asumir de ahí Axel Kicillof en la provincia, lo llevamos adelante, y esperamos
que después de la elección volver a tenerlo en estado parlamentario para volverlo a tratar, ¿no? Sí, por supuesto. Una reforma que en realidad se llevó un montón de derechos adquiridos y puso en jaque con una masiva eh, respuesta en la justicia ya deben ser cerca de 5.000 amparos Sí, y creciendo, ¿no? Algo que había que arreglar porque había vulnerado los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados. sí. ¿Cómo ves el escenario electoral para Unión por la Patria? ¿Crees que ajuste del 22% del pasado 14 de agosto afecta a la campaña? Sí, yo creo que todo lo que tenga que ver con el aumento del costo de vida hoy claramente no solo afecta a la campaña, sino que nos afecta a la vida. Sí, Lamentablemente, y no es responsabilidad única, digamos, de un gobierno que apoyamos, pero sí la realidad es que en estos 4 años de cambio de gobierno de Macri para acá, no se pudo no se pudo poner en práctica aquello que se prometió en la elección, con lo cual obviamente que hubo un montón de condiciones, hubo un montón de cuestiones, eh, pero la realidad indica, o nos indica todos los días, que con arriba de un 100% de inflación y con mucho más pobres que antes, sí. en una caída de compañeros en la pobreza, Mm. y con la generación de empleo, pero que tampoco alcanza para pasar la línea de la pobreza, la realidad que nos faltó mucho y bueno, no se pudo. Sí, sí. No se pudo, pero hay que hacer todos los esfuerzos para que se pueda. Carlos Melconian, Digamos quien que no es... estamos Sí, contentos con el resultado. no están contentos. No, con el resultado real, digamos, cuando uno Más es allá de lo gremial, electoral. ¿no? Que pelea por los derechos de los Claro. trabajadores, por los derechos de la gente. Vemos esta situación, la verdad que no nos pone contentos. Sí, También tenemos claro que el otro proyecto, que incluye a las dos fuerzas opositoras, para decirlo de alguna forma, sí. es el abismo para todo el sector de los trabajadores formales. Con Mm. lo cual, no queda mucho más que decir y que escuchar todo lo que se propone en medio de una campaña electoral, ¿no? Sí, Porque si bien en el proceso de Macri y de Vidal hubo un ajuste rabioso para los trabajadores, una pérdida de salario real, la realidad es que no era una promesa de campaña. Hoy, asombradamente, lo vemos en una promesa de campaña, con lo cual eso lo hace mucho más complicado. sí, totalmente. Carlos Melconian, quien se ha anunciado como el futuro ministro de Economía en caso de que gane Patricia Bullrich, dijo que se quería juntar con todos los sindicatos, con la CGT, con la CTA, para poder llegar a acuerdos. ¿Ustedes se sentarían? Sí, la realidad es que siempre hay que sentarse con todos. Seguramente no nos vamos a poner mucho de acuerdo en cuanto a lo que tenga que ver con el proyecto que plantea en este caso Bullrich, que es la candidata a presidenta, donde plantea toda una serie de cuestiones que tienen que ver con reformas laborales, con un trabajo mucho más volátil en Argentina que el que estamos viviendo. Hmm. Yo creo que para clarificar a la audiencia lo que planteamos es un poco esto. La realidad de lo que plantea el gobierno es obviamente que todos, la, toda la generación de puestos de trabajo sea sin los derechos adquiridos que conocemos en Argentina hasta hoy. Sí, La realidad es que la pandemia fue clara en eso. sí, El gobierno argentino decidió emitir para solventar la fuente de trabajo. sí, Si vemos lo que pasó en Estados Unidos cayó estrepitosamente, se perdieron el 50, el 60, el 70% de los puestos de trabajo al arrancar la pandemia y esos compañeros tuvieron que caer de alguna forma, como está un poco de moda la palabra, caer de alguna manera en un subsidio del Estado de Estados Unidos. La realidad es que esos compañeros se quedaron sin trabajo y tuvieron que salir a buscar un trabajo pasada la pandemia, cosa que sí, en Argentina no pasó por las leyes laborales que tenemos. La realidad es que y completamente falso, por otro lado, porque en los 12 años de Néstor y Cristina también se demostró claramente que se podía generar
puestos de trabajo sin perder derechos. Con lo Claro. cual, y los empresarios no perdieron. Creo que eso nos indica tres grandes rasgos, digamos. La charla hay que tenerla con todos. Sí. Seguramente no sé si vamos, no creo que compartamos de entrada el proyecto, y seguramente la bancaria estará resistiendo en la calle si es que nos toca tener otra vez un modelo que vaya en contra de los trabajadores. Sí, pues ellos están en la línea de la propuesta de flexibilización laboral, eliminar las indemnizaciones. ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, en realidad todo un cóctel que en realidad en Argentina no tenemos un problema de ganancia de las empresas, justamente todo lo contrario. Si se quiere, cuando yo digo que por ahí nosotros no estamos muy contentos con lo que pasó estos 4 años de nuestro propio gobierno, Sí, hablo que las empresas mm, ganaron mucho más y los trabajadores perdieron salario, digamos. Tiene que ver con la tasa de rentabilidad o de distribución de la riqueza. Quizá esa es la parte que faltó en estos 4 años. Lo que se propone es ver cómo se libera la empresa para que terminen haciendo y decidiendo cualquier cosa con los trabajadores, y casi si fuera por ello, casi volveríamos a la época de la esclavitud. Con lo cual están planteando abiertamente un regreso a una época donde ya pasamos entre 70 y 80 años quizás, y la realidad es que lo único que se discute es cuánto tienen que ganar la empresa a costa de los trabajadores. Me parece que esa es la gran diferencia que nos va a cruzar en cualquier charla, seguramente. totalmente. Federico, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a usted por el llamado y bueno, mil disculpas si no se escuchaba, pero la verdad que yo lo he No, por favor, escuchado no hay bárbaro. ningún problema.